Los intenciones. La negociación entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, completó 3 semanas de conversaciones en La Habana, Cuba, con 2 temas centrales de discusión: el cese del fuego y la participación de la sociedad civil. El diálogo se retomó tras la pausa impuesta la semana pasada por la más antigua guerrilla del continente americano, que se mostró ofendida por las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien los acusó de haber perdido sus históricas características políticas y los vinculó con el narcotráfico. Si la economía ilícita da unas jerarquías de poder, da unas magnitudes militares y por tanto de control territorial y por tanto de poder, la economía ilícita da poder, pues entonces ¿para qué se negocia con nosotros? La economía ilícita tiene sus formas de mantenerse en el territorio, que es el terror y el dinero. Tras este nuevo cimbronazo, ambas partes informaron en un comunicado que retomaron las negociaciones de paz. En el documento conjunto, el gobierno reconoció el carácter político de la mesa de diálogo y al Ejército de Liberación Nacional como organización armada rebelde. El proceso forma parte de la llamada Paz Total, una política convocada por el gobierno de Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, quien además formó parte de la extinta guerrilla del M-19. Su objetivo es alcanzar el desarme y el cese de las hostilidades con todos los grupos armados que operan en territorio colombiano, algunos de ellos disidentes de las FARC y otros directamente vinculados al narcotráfico como el Cártel Clan del Golfo. Tenemos que pactar un cese donde sea totalmente lograble, medible y evaluable. Que lo que no reúna esas características, pues quiere decir que ninguna de las partes se puede comprometer, ¿cierto? ¿Pero qué es el Ejército de Liberación Nacional? Una guerrilla de corte marxista-leninista con fuertes influencias católicas que nació en 1964, inspirada en la Revolución Cubana de Fidel Castro y del Che Guevara. El ELN fue fundado por los hermanos Fabio y Manuel Vázquez Castaño en la población de San Vicente de Chucurí, departamento de Santander, a menos de 100 kilómetros del corazón petrolero y sindical del país, Barranca Bermeja, y cerca de la frontera con Venezuela, donde también operó en la última década. Por entonces, su influencia católica venía de la teología de la liberación, una corriente nacida en Latinoamérica que predicaba el acercamiento a los pobres. Por eso, a lo largo de su historia, estuvo integrada por un centenar de sacerdotes, entre los que se destacan Camilo Torres Restrepo, ícono de la organización que fue asesinado en 1965, y el cura español Manuel Pérez, quien lideró la guerrilla durante casi 2 décadas y fue artífice de su reconstrucción en la década de 1980, luego de haber sido diezmado por numerosos golpes del ejército a sus estructuras rurales y urbanas. A diferencia de otras guerrillas, el ELN se caracterizó siempre por su interacción con las comunidades, lo que provocó que haya numerosos pueblos donde tienen apoyo popular. Su financiamiento siempre estuvo vinculado con extorsiones a petroleras multinacionales, pero también con secuestros. Según el gobierno local, también se benefició del cobro de comisiones a narcotraficantes, pero la organización lo niega. El ELN hará todos los esfuerzos para que la sociedad participe activamente en la construcción de la paz, para tener una Colombia para todos, incluyente y democrática. El ELN secuestró ayer a más de 100 personas que asistían a... Entre sus operaciones más conocidas está la toma de 180 rehenes en una iglesia de Cali en 1999, que se convirtió en el mayor secuestro de la historia del país, y la toma de un avión de Avianca con 40 pasajeros ese mismo año. Recordemos que la aeronave partió de Bucaramanga hacia Bogotá, pero fue desviada por los delincuentes hacia una pista de aterrizaje abandonada. Según el informe de la Comisión de la Verdad, publicado el año pasado, entre 1985 y 2018, el ELN ha sido responsable de 9.500 secuestros, lo que representa el 17% de todos los secuestros llevados adelante por el conflicto armado.
Desde que se llegó al acuerdo de paz con las FARC en 2016, el Ejército de Liberación Nacional tomó nuevos territorios y, según la Fundación Ideas para la Paz, en 2017 sumó cerca de 1000 guerrilleros, por lo que en 2018 contaba con más de 4000 integrantes. Les propongo que trabajemos en serio un cese al fuego. Que se dejen de matar y que nos dejemos de matar y que en primer lugar se ponga la existencia tranquila de la ciudadanía. Desde la década de 1980 se intentaron 5 diálogos de paz con el ELN. Todos terminaron en fracaso. ¿Lo conseguirá el gobierno de Petro? A ver, con luces y sombras, lo que tiene que ver con la paz en Colombia es lo que está enfrentando Gustavo Petro por estas horas, por estos días, por estas semanas y por estos meses. Pero también hay varias reformas, que también tiene cierto allí cuestiones que hacen a una oposición que no está muy de acuerdo. Por ejemplo, con esta reforma impositiva que ya le estamos mostrando. Algunos ítems para destacar: impuesto progresivo al patrimonio por 4 años para las rentas altas, eliminación de los días sin IVA y los impuestos saludables y ambientales a las bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados, a los plásticos de un solo uso y al carbono para incentivar la transición energética como parte de esta reforma impositiva. Y seguimos avanzando. Las regalías no serán deducibles del impuesto de renta para empresas que explotan recursos naturales, es uno de los puntos que queremos destacar. Impuesto del 10% a las exportaciones extraordinarias de oro, carbón y petróleo. Seguimos avanzando justamente en esta reforma, en este caso laboral. Atención con estos puntos: reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales que se pueden distribuir en 5 o 6 días de acuerdo con cada empresa, es decir, con cada empleador. Trabajo dominical y en feriados pago del 100%, inicio de jornada nocturna a partir de las 18 horas. Bueno, seguimos avanzando en esta reforma laboral. La cuestión: salarios, aumento equivalente al índice de precios al consumidor del año anterior para quienes cobran hasta 2 salarios mínimos, regulación y control del trabajo en plataformas digitales. Seguimos avanzando en estas reformas, en este caso la laboral, contratación. La regla general deben ser los contratos a término indefinido. Trabajo rural, una cuestión central, creación del contrato agropecuario, se supera las 27 semanas, se convierte en contrato a término indefinido. Y seguimos avanzando en reformas, en este caso la de salud, cambio del sistema actual gestionado por entidades privadas, por uno público y universal, para garantizar, ¿qué cosa? El derecho a la salud de todos los ciudadanos, creación de centros de atención primario públicos, privados y también mixtos en todo el territorio colombiano, el fortalecimiento de la medicina preventiva, con la creación de equipos de médicos que recorran el territorio, mejoras salariales para los trabajadores de la salud. Bueno, parte de estas reformas laboral, impositiva y en este caso la reforma de salud que quiere llevar a cabo Gustavo Petro en Colombia, también casi en forma paralela con el trabajo que Petro viene haciendo pensando en una paz total en ese país. Augusto, a ver, varios frentes abiertos, con sombras, con luces, así están avanzando justamente estas reformas que quiere Petro para su país. Sí, de las reformas estas que hacías mención, la reforma impositiva fue la única que fue aprobada al principio de su gobierno. Después intentó instalar en el debate en el Congreso de la reforma de salud y fue lo que termina detonando a la coalición, digamos, que no existe más, la alianza con el Partido Liberal y el Partido Conservador, sobre todo, que son los partidos más importantes, son los dos partidos históricos tradicionales de Colombia y los que manejan la mayoría en el Congreso. Entonces tiene ahí una relación rota con esas dos fuerzas. Eso lo detonó la negativa de rechazo a la reforma de salud. La reforma previsional, que también está en carpeta,
está en pausa porque no hay hoy quórum para poder aprobarla. Lo mismo con la reforma agraria, que es otra de los intentos de reforma de Petro. Entonces, tenés ahí una pérdida de capital político, una pérdida de apoyo en el Congreso, que lo que pone en juego, ni más ni menos, es las reformas y la gobernabilidad, ¿no? Me parece que esa es una de las grandes discusiones que está teniendo hoy por hoy Colombia. La ruptura de la coalición de gobierno lo que hace es obligarlo a Petro a pensar otra estrategia para poder generar consensos dentro de la sociedad, sobre todo a la hora de implementar las reformas. Él está apelando a eso, a la movilización, a las marchas, pero la verdad es que ninguna movilización de las que ha convocado hasta ahora es lo suficientemente masiva como para poder torcer la balanza a favor del gobierno. En relación a la paz total, bueno, me parece... digamos, no voy a decir crónica de una muerte anunciada porque en realidad es algo que está en desarrollo y todavía sí, claro, digamos, tiene crédito, creo yo, como para poder avanzar. Pero es complejo porque estás iniciando una negociación en paralelo con grupos guerrilleros y con cárteles de droga. Digamos, y eso es una negociación muy difícil, que además tiene a las Fuerzas Armadas en tensión con el gobierno, que tiene a la fuerza de seguridad y hay una intención de reformar también la seguridad. Entonces hay una serie de medidas que está tomando Petro que no son fáciles. Son 3 treguas que se caen, digamos, ¿no? Negociaciones en lo que va del año. En enero con el Ejército de Liberación Nacional, que después se retomó, en marzo con el Clan del Golfo, el principal cártel de droga, y ahora en mayo con la disidencia de la FARC, a partir del asesinato de 4 jóvenes las disidencias de la FARC están en 4 de las regiones más conflictivas de Colombia. Entonces hay un abanico muy grande del que por lo menos Petro no pareciera tener, independientemente de su narrativa cada vez más encendida y fuerte, no pareciera tener lo escuchábamos en el discurso que compartíamos en el informe especial, ¿no? Con mucha garra, con mucho énfasis, pero hasta el momento los resultados no están llegando, esta es la verdad. Nos han gobernado criminales, bueno, en relación a presidentes, empresarios, jueces, etc. Entonces me parece que hoy, independientemente de esa retórica, Petro no tiene la espalda para poder hacer frente a esta situación. Bueno, a ver, Leticia, sí. Sí, bueno, sumado, o sea, esto que planteaba Augusto, claramente no es fácil. Recordamos, la Comisión de la Verdad de Colombia sostiene que desde los 80, o sea, ni siquiera tomando desde los 50 hasta la actualidad, murieron como consecuencia tanto del paramilitarismo como del propio ejército colombiano, como de la guerrilla, como del narcotráfico, al menos o casi 500.000 personas. De hecho, si se considera el subregistro, este número llega a 800.000. Es realmente un número que el propio Petro se encarga de decir, esto no ha pasado en otra parte, al menos del continente americano. Claramente no está fácil. De hecho, hace unos pocos días lo que se conoció fue que el ex jefe del paramilitarismo, estamos hablando de Salvatore Mancuso, dijo que estaba la orden para asesinarlo al propio Gustavo Petro antes, ¿no? Unos años atrás. Digo, claramente no es una situación fácil de resolver porque además son situaciones muy distintas, la de la ex guerrilla que la de, por ejemplo, el crimen organizado o el narcotráfico. Pero todo esto me parece que se suma, y no sé si coinciden, en la verborragia de Petro que no ayuda, ¿no? ¿Cuántos dirigentes políticos que tendrían o necesitan asesores que le digan, bueno, antes de tuitear, espera, porque ¿qué pasó? El ELN y lo que pasó cuando anunció el cese al fuego en enero, fines del año pasado o comienzos de enero, fue porque Petro tuiteó que se había dado un cese al fuego y salieron desde el ELN a decir, no, esto no fue así. ¿Qué pasó ahora? Nuevamente, Petro habló y los asoció al narcotráfico y esto generó un malestar y un freno en las negociaciones que se llevan adelante en Cuba, ¿no? Entonces, bueno, uno ahí se pregunta, bueno, hay que parar un poco. De hecho, hasta también tuiteó diciendo que habían encontrado 4 nenes que, digamos, no tiene que ver con esto en sí, pero una avioneta que se cayó, 4 nenes que los estaban buscando en la selva, anunció que los habían encontrado. Esto tampoco fue así. Quiero decir con esto, esta verborragia también de Gustavo Petro que, bueno, tendría que pensar un poquito antes de comunicar, sobre todo con temas tan sensibles. Sí, verborragia y sumaría, ¿no?, el tema de la quizás falta de cintura política, ¿no? Sí. O cierta prepotencia. Por un lado, veíamos, ¿no?, el informe, lo comentaba Augusto, ¿no? Esta ambición quizás desmedida, ¿no?, con su propuesta de paz total, que ustedes decían, igual iba a ser complejo, ¿no? Y después la cuestión del gabinete, ¿no?, con una reforma de salud que trastabilla, y Petro, en lugar de ceder y decir, bueno, quizás es mejor volver a negociar y ver cómo encarar esta nueva fase después de la reforma, decide detonar la coalición, ¿no? También me parece que vimos... Y aparte, ¿cómo la detona?
Sí, anunciando la por detona, Twitter claro, que se rompe la coalición. Ahí, claro, O sea, la detona con esto que decía Leti, se ¿no? Con tuitea encima. mucha verborragia, se tuitea encima, exactamente, yendo contra, bueno, inclusive ex miembros de su gabinete, ¿no? Que los termina echando, como el ministro de Educación, ex ministro Gaviria, ¿no? Un tipo que venía a representar un poco ese establishment que Petro había cooptado de manera muy, decíamos al comienzo, muy hábil, ¿no? Políticamente, porque era una persona que, un presidente, un líder que se había aprovechado muy bien de una oposición dividida, ¿no? Con Uribe muy golpeado. De hecho, estamos hablando de esto y Uribe en esta misma semana sigue recibiendo, ¿no? Acusaciones y golpes en su causa judicial, sí, ¿no? Por el tema de testigos falsos. Una oposición desmembrada, un candidato como Rodolfo Hernández que no decide asumir su posición virtual de líder de la oposición después de pasar a segunda vuelta. Petro había logrado una coalición bastante amplia, venía, si uno comparaba con otros progresismos como el chileno, venía con más espalda, y yo creo que la pregunta ahora es si Petro está más débil o más fuerte, ¿no? Y un poco tomando esto esa es la discusión. Sí. Yo creo que la discusión es un poco esa, introduciría quizás un matiz a lo que planteaba Augusto y por ahí lo que estabas planteando vos. Me parece que la encrucijada de Petro es que justamente, a diferencia tal vez de otros progresismos que han ganado elecciones recientemente en América Latina, él se plantea, y lo planteó muy claramente el 1 de mayo en el famoso balconazo, en este intento de convocatoria popular, que el primer año de su gestión tiene que ser un año de transformación. Por lo tanto, la duda o el matiz que yo planteo es hasta dónde esta ruptura de la alianza es desfavorable a esa posibilidad o un último recurso, porque esa coalición que él había conformado también estaba frenando las reformas que él estaba impulsando, notablemente la de salud, la previsional, y ni que hablar la reforma central, que es la reforma de, digamos, de la propiedad de la tierra, y es una cuestión fundamental también que impacta en el proceso de paz total. Evidentemente, Petro tiene una voluntad transformadora. No estoy con esto diciendo que la estrategia que él adopta seguramente va a ser victoriosa y va a tener resultados positivos. Lo cierto es que desde diciembre del año pasado hasta hoy perdió ya más de 15 puntos de aprobación popular por esta idea de inmovilismo, de que es cierto que Petro gana con un programa de transformación muy importante que no está pudiendo llevar adelante. Sí, es interesante esto que plantea Eber, pero al mismo tiempo el balconazo, la retórica más encendida, la cosa de tratar de plebiscitar de manera popular, no a través de un referéndum, sino a través de la revalidación popular en las calles, lo que hace es darle una narrativa a la derecha y a la oposición para hablar de giro chavista. Sí, no le fue bien tampoco, ¿no? Por eso yo creo que no tiene hoy el nivel de convocatoria masiva que tal vez necesitaría para este momento de debilidad. Yo creo que hoy está más débil que hace. Coincido con Eber en que, a diferencia quizás de otros gobiernos progresistas de la región, Petro pareciera tener la voluntad, o al menos no llegó al poder y cambió, digamos, su postura. Me parece que claramente lo que está fallando es la estrategia. Digo, ya sea la comunicacional, ya sea él finalmente romper, aunque estaba claramente en una encrucijada, porque como decía Eber, los partidos conservadores no le apoyaron nada. O sea, llamaron a sus propios legisladores a decir que voten en contra de las reformas de Petro. Digo, la tiene realmente difícil y no parece estar dando con una estrategia adecuada. Habrá que ver ahora ¿Cómo encarás un proceso de transformación si no tenés los votos en el Congreso? Bueno, es que también esa un poco la que, a ver, digo, el caso de plantear, a ver, digo, está bueno porque vos mirás el espejo hoy y es cierto que si tomás el caso chileno, digo, ciertamente... Con los vaivenes, ¿no? La voluntad paquista no sirvió, también hay una diferencia. Hay elecciones en octubre, no olvidemos eso, hay elecciones en octubre del 23. Claro, no, digo, Petro es llega un momento con más clave también. Hay que plantear una línea política en función de elecciones que van a definir el futuro del gobierno de Petro. Si el gobierno se mantiene inmóvil y pierde las elecciones en octubre, bueno, vamos a estar ante un caso más de expectativa frustrada, ¿no? Digo, hubo una diferencia en torno a la estrategia, pensando en el caso exclusivamente de Petro y Boric, ¿no? Petro decide ir con, o sea, empezar golpeando, ¿no? Tirar toda la carne al asador al principio, ¿no? Ahí hay una diferencia, pues vemos en el caso chileno un Boric que termina esperando a ver si tenía el consenso o no, y ahí ya unos meses después ya corría la agenda ya detrás, ¿no? Ahora, sí creo que después de meter el gol con la reforma impositiva, lo que ve uno hoy es una etapa de congelamiento, digo, por más de que haya disuelto la coalición, no ve una cuestión de avance, ¿no?